El hueco en el muro. Por la red de la diversidad. Y en el hueco en el muro, por Huaynatambo y por la red de la diversidad, nos vamos a ir hasta el Brasil para encontrarnos con Aline Lima, coordinadora general del Instituto de Políticas Alternativas para el Cono Sur, educadora popular, feminista interseccional, psicóloga y especialista en gestión de proyectos sociales. Vamos a conversar con ella porque el pasado 28 de octubre sacudió una noticia en el mundo con el asesinato de más de un centenar de personas en una jornada donde la policía de Río de Janeiro actuó, según los señalamientos oficiales, en una lucha contra las bandas criminales vinculadas al narcotráfico en el entorno de varias poblaciones y favelas, como se suele denominar, en Río de Janeiro. Pues para comprender qué ha ocurrido ese 28 de octubre, pero qué está ocurriendo en un contexto más general de esta conversación que estamos dando sobre las violencias, estas violencias excesivas desde el Estado como mecanismos de control en el escenario contemporáneo y en el ejercicio del poder desde las derechas en el continente, porque la gobernación de Río de Janeiro tiene un gobernador del estado de Río de Janeiro cercano, próximo partidario de Jair Bolsonaro, el anterior presidente del Brasil, justamente. Pues para hablar de eso estamos con Aline Lima. Aline, qué gusto tenerte en el hueco en el muro, en Huaynatambo, en la red de la diversidad aquí en Bolivia. Gracias, Mario, por la invitación. Es un tiempo muy, muy perverso y severo para nosotras, brasileñas, cariocas, pero esos espacios de comunicación militante, activa, es muy, muy importante para nosotras. Muchas gracias por la invitación. Aline, cuéntanos qué sucedió ese 28 de octubre y ponnos en contexto para comprender, porque en Bolivia llegan las noticias y de pronto aparece una jornada con decenas, centenas de asesinados, de asesinadas, pero para comprender qué ha sucedido en esa jornada, cuéntanos un poco ese contexto, Aline, por favor. Ok. Mario, me voy a hablar en portuñol. Si no me entiendes, por favor, háblame, ¿sí? Sí, perfecto. Adelante, Aline. Bueno, en 28 de octubre de 2025, en el estado de Río de Janeiro, Brasil, se llevó a cabo una operación policial masiva que se llamó Operación Contención en los complejos de Peña y Alemán, que son dos grandes complejos de favelas en Río de Janeiro, al norte de la ciudad. Participaron más o menos 2.500 agentes de las policías civil y militar. Además de blindados, helicópteros y drones, la acción fue presentada por las autoridades como un operativo a combatir la facción criminal Comando Vermelho. Segundo diversos informes, el número de muertos, que es estremecedor, está entre 120 y 130 personas. Pero algunos movimientos sociales, sobre todo que acompañan las favelas, han dicho que ese número es mucho mayor. Hay cuerpos que no fueron encontrados todavía. Entonces, el operativo causó un caos generalizado, interrupción de los servicios de salud, suspensión de las clases, paralización de transporte y pánico entre los habitantes de las comunidades, sobre todo de las favelas, pero toda la población. El contexto, me voy a hablar un poco del contexto histórico y estructural de ese episodio. Para comprender lo ocurrido, es muy necesario situar dentro de la historia de la policía policial en las favelas de Río de Janeiro y la lógica de la guerra contra el tráfico de drogas, el narcotráfico. Río de Janeiro ya ha vivido otros episodios similares, como el masacre de Jacarezinho en 2021, que hubo 30 muertos. Toda la historia de Río de Janeiro, la historia reciente, es marcada por grandes episodios similares de masacre policial en las comunidades negras, faveladas y periféricas y marginalizadas de la ciudad. Esas operaciones suelen funcionar como un mecanismo de control social sobre territorios pobres y mayoritariamente negros, como yo dije, bajo el discurso de combate al crimen. Bueno, en
La hecha 28 de octubre fue calificada como la operación policial más letal de la historia reciente de Estado y de país. Fue la operación con más letalidad de la historia del país, de la historia reciente del país. Entonces, organismos de derechos humanos y de salud pública denunciaron que no se trató de una acción de seguridad, sino de una tragedia humana que expone a las fallas estructurales de Estado en materia de políticas públicas y respecto a la vida. Lo que expresa ese episodio, el hecho no puede entenderse solo como una acción policial, sino como un síntoma de un modelo de desarrollo, un modelo de Estado y de sociedad. En Río de Janeiro, sobre todo en todo Brasil, nosotros vivimos una especie de síntoma de tristeza colectiva que va desde naturalización de la violencia estatal, el uso masivo y letal de la fuerza se vuelve como normal en zonas pobres, legitimando el discurso de la seguridad. El racismo estructural también, porque las favelas atacadas son territorios de población negra e empobrecida. El operativo refuerza una política racializada de control y de muerte. Pudimos observar también la crisis de la democracia y del Estado de Derecho, la narrativa oficial de éxito frente a la falta de transparencia o investigación real muestra una quebra, un quiebre del control institucional por parte del Estado. Y por fin, la desigualdad social como un trasfondo. La violencia se concentra donde el Estado falta en garantizar derechos, educación, salud y empleo. O sea, para conclusión de ese primer punto, la operación del 28 de octubre no fue solamente un enfrentamiento con el narcotráfico, sino una manifestación extrema de cómo el Estado brasileño ejerce poder sobre la vida y la muerte en los territorios marginalizados. Revela una continuidad histórica de militarización, de racismo estructural y exclusión social. Y planteo una pregunta de fondo. ¿A quién pertenece realmente el derecho a la vida y a la ciudadanía en Brasil? Nos ayuda muchísimo, Aline, a entender este contexto que, como decías, ya ha tenido otros momentos a lo largo de la historia. Hay una violencia estructural y sostenida sobre población empobrecida y fundamentalmente población negra. Recordemos que durante mucho tiempo la unidad de la policía de pacificación, como se denominó a un sector de la policía encargada del control, entre comillas, de la seguridad en territorios tomados por facciones de sistemas de economía criminal, como podría ser el Comando Vermelho, a quien se habría dirigido este operativo el 28 de octubre, era conocida históricamente como una policía matanegros, porque cuando se observaban los datos estadísticos, la cantidad de población negra asesinada por esta policía, por los mecanismos de represión, demostraban claramente una política racializada frente a ciertos sectores de la población en Río de Janeiro. Hay una larga historia de masacres, pero también de una represión sostenida, y decías, más que un proceso, una lucha contra el narcotráfico y una lucha por la seguridad de la población. Este operativo expresa parte de esta cadena de cómo se racializan los sistemas de control profundamente perversos sobre sectores empobrecidos y poblaciones negras en el caso del Brasil. Cuéntanos un poco, te pido que profundices sobre este tema para entender cómo está ocurriendo esa disputa en el caso de Brasil. Recordemos que este operativo fue encomendado por la gobernación del estado de Río de Janeiro. Para la gente que nos acompaña en el programa, Brasil es un país federativo y cada estado, lo que en Bolivia llamaríamos un departamento, su gobernador, la gobernación de ese departamento también tiene una policía propia, no solo hay una policía del conjunto del país. Cuéntanos cómo ocurre esa estrategia, cómo ocurren cómo podemos leer lo que está pasando en Río de Janeiro también en el escenario y en el contexto del conjunto del Brasil y lo que está sucediendo en el continente de alguna manera. Claro, Mario, es importante hablar que el próximo año tenemos elecciones
es un momento histórico muy importante para nosotras, donde las fuerzas están muy polarizadas. ¿Sí? El gobernador Claudio Castro es un gobernador que no es bien visto por la mayoría del campo progresista, porque es un gobierno fascista, un gobierno de muerte, un gobierno de corrupción. Entonces, ello no tenía mucha popularidad, pero ahora, después de la operación de exterminio, de masacre, su popularidad se fue a las alturas, porque buena parte de la población concorda con el fin del narcotráfico. Entonces, como la operación fue llamada de combate al crimen organizado, parte de la población está apoyando él. Entonces, vivimos en un contexto muy violento en Río de Janeiro. La población está muy, muy polarizada. Ese es el primer punto. Pero voy a hablar un poco de la relación con las violencias estatales, el control de la derecha, porque es que es importante decir que el avance de la extrema derecha en el mundo tiene muchos impactos en los países de su global, sobre todo ahora me voy a hablar de Río de Janeiro. Entonces, en Río de Janeiro nosotras convivimos con la violencia estatal como una estrategia política. El caso de Río de Janeiro es parte de un patrón continental como la utilización del discurso de la seguridad y de la lucha contra el crimen como una justificación para políticas autoritarias y represivas. En Brasil, la retórica de la guerra contra las drogas ha legitimado operaciones letales en las favelas, muchas, presentadas como éxitos policiales, aunque dejan decenas o cientos de muertos. En países de Latinoamérica, por ejemplo, gobierno de derecha o de un corte populista autoritario impulsionan, direccionan políticas que nosotros llamamos de mano dura, construyendo la figura del enemigo interno para fortalecer su control político. Entonces, ese modelo de dominación ampliada combina represión, control territorial de las periferias, disciplinamiento de la población pobre y negra, encarceramiento en masa de la población, exterminio de la población, sobre todo pobre y negra, y periférica y marginalizada, y suspensión práctica de los derechos. Es una acción orquestada, como decimos acá. Es una grande relación de fuerza como el Estado brasileño se estructura. Entonces, voy a hablar un ratito sobre la relación de discurso de seguridad y la guerra al narcotráfico. La operación del 28 de octubre fue justificada como una ofensiva contra el Comando Vermelho, que es un gran comando de narcotráfico de Río de Janeiro y de Brasil, porque ya está en otras partes de Brasil también. Bueno, sin embargo, muchos analistas destacan que se trata de una puesta en escena, más que una acción eficaz de justicia o reducción del crimen, ¿no? La narrativa del combate al narcotráfico sirve como una cobertura ideológica para legitimar una política de control social y de exterminio, bajo la apariencia de mantener el orden en el país y en Río de Janeiro. Ese tipo de acción desplaza las políticas sociales, claro, la prevención y la inclusión y las reemplaza por la represión como una respuesta automática a los problemas estructurales y desigualdades y exclusión del país. Las implicaciones políticas y ideológicas que yo pienso es que en regímenes o gobierno de derecha o extrema derecha, ese tipo de violencia fortalece el consenso del miedo, que es como se construye la idea de que el país está abajo de una gran amenaza y que solo un Estado fuerte y militarizado puede salvarlo. Así se justifica la erosión de los derechos, el exterminio de los derechos humanos, el debilitamiento, no sé si la palabra existe, el habilitamiento de la justicia civil, el uso de la policía como brazo político del poder del Estado. Podemos observar que en toda Latinoamérica se repite ese patrón. Operaciones de tolerancia cero, militarización de barrios populares y una letalidad sin rendición de cuentas. Es como podría decir que el caso de Río
se relaciona directamente con ese patrón. El operativo de Río de Janeiro es un ejemplo claro de cómo el discurso de narcotráfico se convierte en un pretexto para las políticas de exterminio. Las favelas son tratadas como gran zonas de guerra y sus habitantes como enemigos del Estado, todos que viven allá. La escala del operativo son miles de agentes blindados, drones, muestra un uso militar de la policía, incompatible con una democracia civil. Entonces, los resultados son más de 100 muertos y ninguna investigación clara. Demuestra que el objetivo no era la justicia, sino la reafirmación del poder estatal y el total miedo social. Entonces, para encerrar, me gustaría de hacer una pequeña síntesis, que es el masacre de 28 de octubre. Es un entramado de factores. De un lado, una política de seguridad basada en la muerte y la represión, no en la justicia. También tenemos la continuidad de un racismo estructural y territorial que marca quién puede vivir y quién puede o debe morir. Además de eso, el avance de las agendas autoritarias de extrema derecha, conservadoras, que apoyan en el miedo y en la militarización del espacio público, sobre todo las favelas. Y por fin, la ausencia de un proyecto de Estado social y democrático que sea capaz de garantizar la vida digna, igualdad y derechos en los territorios, sobre todo en el territorio brasileño. Pienso que es eso, Mario. No sé si respondí. Sí, gracias, Aline. Aline, hablabas en algún momento dándonos esta lectura de un contexto mayor y cómo se inscribe lo que ocurrió ese 28 de octubre con entre 120 y 130 asesinados en los datos, entre comillas, hasta ahora reconocidos. Uh-huh. Hablabas en algún momento de esta suerte de consenso del miedo, como sí, el mecanismo de expansión y de una suerte de aceptación de políticas altamente represivas, altamente devastadoras sobre algunos sectores de la población y algunos territorios, pero que ocurre con cierta aceptación de la sociedad. Tú decías que el gobernador de Río de Janeiro, alineado en posiciones de derechas extremas, tenía una baja popularidad, denuncias de corrupción, etcétera, etcétera, y después de este operativo sube el nivel de aceptación de este gobernador. Es decir, hay un sector grueso de la población que asume y acepta ante el miedo existente el ejercicio de políticas altamente represivas y la aceptación de que haya población que pueda ser descartable, que pueda ser asesinada, como parte de ese mecanismo, como si fuera un hecho normal, por decirlo de alguna manera. ¿Qué sientes? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hoy, no solo en el caso de Río de Janeiro, sino en muchos lugares del planeta, nos encontramos que la población termina aceptando esta suerte de devastación sobre la vida y sobre los territorios y sobre la naturaleza, sobre la vida de las personas, como un proceso normal para encontrar un mínimo de alivio y seguridad? ¿Qué sucede en Río en términos de esta sociedad en Río de Janeiro? Entonces, Mario, Brasil es un país de dimensiones continentales. Es un país muy grande, entonces voy a hablar un poco de la realidad de Río de Janeiro, que es muy parecida con otros estados, pero no mucho. Pero me voy a hablar en cuanto país. Brasil es uno de los últimos países a abolir la esclavitud. Eso deja marcas profundas en nuestra historia. La población que no tiene sus derechos garantizados, que después del fin, entre comillas, entre muchas comillas, el fin de la esclavitud, se fueron, no tuvieron sus derechos garantizados. Entonces, buena parte de la población negra sale de las casas grandes, casas largas, van a habitar las favelas, crían las favelas, ¿sí? Las favelas siguen siendo un espacio de pocos derechos garantizados. Las políticas públicas no llegan allá.
Entonces, hay una población marginalizada, aparte de la sociedad, que no tiene derechos a la educación, a la salud, a saneamiento básico. Entonces, esa población que es sometida a condiciones deshumanas de vida, empieza a crear otras formas solidarias, cooperativas de vida, pero también represivas no que diz respeito al narcotráfico. Pero no sé si ha visto que muchos fusiles fueron aprendidos en la operación. No sé si se llama en español fusil. Sí, correcto, Sí, se entiende. son fusiles que son comprados de Alemania, de Israel, de toda parte del mundo. Las personas de la favela, las personas de Comando Vermelho, no hablan otras lenguas para comprar los fusiles. Entonces, quien gana dinero con el narcotráfico en Brasil está en su casa, en su aire acondicionado, en su mansión, no está en la favela. La favela es la punta de la corriente, ¿sí? Entonces, nosotras tenemos una política de muerte hace mucho tiempo, de exterminio de la población negra. Antes con la esclavitud, ahora en las favelas y el narcotráfico. Es como si el Estado legitima, provoca el crecimiento de una población marginalizada, sin derechos, y ahora dice que esa población es un problema que hay que exterminar. Entonces, hay una perversidad secular, hay mucho tiempo de una perversión del gobierno brasileño, desde la coroa, que hace con que esa población se mantenga en un lugar criminalizado. Eso es la cuestión. Como una parte de la población está marginalizada, el Estado hace un buen trabajo cuando dice, no, en las favelas solo hay tráfico de drogas. Cuando se retira, saca los derechos de una población, esa población se revuelta y responde al Estado, creando poderes paralelos, creando nuevas formas de se comunicar, de ganar su dinero, de garantizar algunas cosas. Entonces, el narcotráfico en Brasil no es solamente una respuesta o algo que nació de manera natural. El tráfico de drogas, el narcotráfico de drogas de Río de Janeiro, tiene su manutención garantizada por el Estado brasileño. Es un Estado militarizado que en lo mismo tiempo que quiere combater el narcotráfico, hay mucha gente de gobierno que hace con que esa metodología de narcotráfico no se encierre. ¿Sí? Entonces, acá en Brasil decimos, no, es una cosa mucho más abajo, que es cuando hay muchas camadas para hablar sobre eso. Entonces, hoy nosotros tenemos una población polarizada. Hay una cosa muy importante que no hablé antes, pero pienso que es muy importante en el contexto de Brasil y del restante del mundo, sobre todo de Latinoamérica, que es el avance de los fundamentalismos religiosos como una fuerza o una mano del gobierno. Los fundamentalistas religiosos están por dentro de las favelas, en sus iglesias, legitimando el poder estatal de muerte. Eso, para mí, es una cosa muy importante de ser dita acá, porque hay un movimiento de los fundamentalismos que legitiman toda la extrema derecha y las acciones de la extrema derecha. Eso es una perversidad, pero también tiene relación con las violencias estatales y, sobre todo, el control de la derecha y de los discursos de seguridad y de narcotráfico también. ¿Sí? Nosotras acá tenemos la figura de traficante evangélico. ¿Crees? Pues importante colocar eso en el debate, ¿no? Sí, Traficantes evangélicos. sí, hay iglesias que dan sus bendiciones a fusiles, como si son ejército de Cristo. Mira. Aline, quisiera cerrar con esto que estás un poco introduciendo. En un escenario de favelas, de poblaciones bastante pobres, empobrecidas, Sí. con ausencia de derechos, de acceso, de trabajo, de resolver la vida cotidiana, la sobrevivencia de la familia,
Sí, Muchas de estas familias en las favelas encuentran en estos sistemas criminales como el Comando Vermelho o el PCC o cualquier otra facción o organización criminal que podamos nominar, un mecanismo de encontrar empleo y cierto nivel, entre comillas, de seguridad. Lo mismo que en estas iglesias fundamentalistas que está señalando ahora que son parte de la estrategia de violencia sobre estos mismos territorios, legitimando ese ejercicio del poder y ese ejercicio de violencia. Pero las favelas, que a veces también tienen esta sobredimensión que aparece en las películas, que todo es crimen y todo es terrible, las propias favelas construyen sus propias, crían sus propias alternativas, claro, reconstituyen claro, lazos, vínculos. claro. Yo recuerdo, he estado un par de veces ahí en el complejo El Alemán, uno de los Ujú. epicentros de esta masacre del 28 de octubre, y ahí hay centros culturales, gente que Sí, trabaja con la identidad, gente que trabaja con niños, con niñas, se vuelve a las articulaciones de la comunidad, las familias se ayudan mutuamente. ¿Qué hay de respuestas desde esta sociedad en el Brasil, brevemente, ya para terminar, Aline, para ir también al lugar de la esperanza? No todo es devastación, sí. no todo es No, muerte, no, también hay señales de vida, de dignidad en esas claro, poblaciones. claro. Nosotras a través de PAX acompañamos y hacemos trabajo tanto en Complejo da Peña cuanto en Complejo de Alemán. En Complejo da Peña hay un gran proyecto de agricultura urbana y soberanía alimentaria en las favelas, que es un proyecto que uh, enseña a las personas, la población de Complejo da Peña, dónde los cuerpos fueron encontrados. Muy cerca de aquel sitio. Entonces, que multiplica, acá nosotros le llamamos de quintales productivos, que es como plantar en su casa los ítems básicos de alimentación brasileña, frijoles, arroz, maíz, para supervivencia y sustentabilidad de aquel pueblo. Hay mucha alternativa que el pueblo negro hace mucho tiempo presenta para nosotras. ¿Sí? En una región de favela, que es un espacio que no se plantaba mucho, hay instituciones muy comprometidas, como el caso de SEM, de Verdejar. Después puedo disponibilizar el link para vos, pero hay personas que están pensando otra manera de se relacionar, de ser estar en el mundo. Ese proyecto propone a construcción de sistemas agroalimentares en las casas, en los barracos de las favelas. Y hay un trabajo también con las crianças, con niños y niñas, para que desde muy cedo piensen o que es un alimento saludable y principalmente que ellas pueden plantear sus alimentos. Entonces, eso era una respuesta a los multiprocesados, ao avance de agronegócio. Produzir alimento em sua própria casa é um grande mecanismo de enfrentamento a un sistema perverso de muerte que no garantiza a la población alimentación digna y de calidad, que no garantiza una organización de salud. En las favelas, nosotras podemos ver muchas estrategias que van desde esas, por ejemplo, de soberanía y seguridad alimentaria, hasta autocuidado colectivo, con espacios de cuidado colectivo donde la salud pública no llega. Entonces, son espacios de mujeres, espacios de madre, espacios de niños y niñas para cuidar de la salud. Hay también muchas cosas culturales para que los jóvenes de la población empobrecida, favelizada, tengan una opción, pueda ver otros mundos posibles para além de la criminalidad, del narcotráfico, por ejemplo. Hay alternativas de salud popular también, mujeres que multiplican sus saberes a través de las hierbas medicinales e enseñan a la población cómo enfrentar la ausencia del Estado, políticas públicas de salud, por ejemplo. Entonces, hay mucha alternativa. Nosotras tenemos un proyecto que se llama Plan Popular Alternativo ao Desarrollo, que es un mapeo de instituciones, organizaciones populares y movimientos sociales que trabajan con las alternativas, que van desde el derecho a una vida digna, a salud, al movimiento feminista, al movimiento por soberanía y seguridad alimentaria, al movimiento de agricultura urbana, porque hay agricultura en la ciudad de Río de Janeiro, producción de alimentos saludables en la ciudad, hasta
derecho a vivienda, ¿sí? O sea, quiero decir que hay muchas alternativas aconteciendo. Al mismo tiempo, hay una respuesta popular